Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por esta hermosa oportunidad que nuestro Dios nos permite poder llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Qué hermoso, hermanos, es poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y que Él hable a nuestras vidas, Él hable a nuestros corazones y sobre todo en los momentos que estamos atravesando por problemas, por tribulaciones, por tormentas. Qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios trae paz a nuestra vida. La voz de Dios confirma aquello por lo que a lo mejor estamos esperando, aquella palabra que estamos esperando, aquella respuesta que estamos esperando. Así es que Dios siempre va a hablar a nuestras vidas, y claro, primeramente Él lo va a hacer a través de su palabra. Él va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones, y aún en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, en los momentos de soledad, en los momentos donde están viniendo aquellas tormentas y están azotando nuestra vida, nos están moviendo de un lado para el otro, el fuerte viento, el río, la fuerte lluvia. Podemos escuchar la voz del Señor, y esa voz del Señor trae calma, trae bonanza a cada uno de nosotros. Hemos estado, hermanos, hablando bajo el tema o en esta serie las tormentas de la vida. Y cuando hemos hablado de las tormentas, pues claro, lo que primeramente se viene a nuestra mente pues es una tormenta eléctrica, una tormenta de viento, una tormenta donde hay muchas lluvias. A lo mejor se nos viene a nuestra mente una tormenta eléctrica, un ciclón, un huracán. Pero cuando hablamos de tormentas y lo vemos en un sentido o desde la perspectiva espiritual, estamos hablando de problemas, de situaciones difíciles, situaciones adversas, enfermedades, escasez y todas aquellas cosas que pueden venir a nuestra vida. Son tormentas por las cuales nosotros atravesamos. Así es que hemos estado hablando, hermanos, bajo este tema, las tormentas de la vida. Y algo de lo que hemos hablado es que todos pasamos por tormentas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por tormentas. A lo mejor en este momento estamos pasando por una tormenta, o podemos estar seguros, hermanos, que también en el futuro vamos a pasar por tormentas. Todos pasamos por tormentas. Algo que también hemos visto, hermanos, es que después de la tormenta viene la calma, viene la bonanza. La tormenta tiene un principio y por ende tiene un fin. La tormenta no es algo eterno. La tormenta no es algo que dure para siempre. Llega un momento en que inicia la tormenta, y así como inicia, tarde o temprano se tiene que disolver, y viene el fin de esa tormenta. Y en Cristo Jesús, después de la tormenta, podemos encontrar bonanza, podemos encontrar calma, podemos encontrar tranquilidad y paz, porque solamente Él nos puede ofrecer una calma, una bonanza, una paz y una tranquilidad, aún después de que pasemos la tormenta. Y luego, hermanos, hablamos de que las tormentas prueban nuestra fe. Vienen diferentes tormentas a nuestra vida para probar nuestra fe. Dios permite tormentas en nuestra vida para probar nuestra fe, para ver en dónde está nuestra fe, si nuestra fe está firme, es sólida, está fundada sobre la roca, con un buen cimiento, bajo un buen fundamento, o si nuestra fe está es puesta sobre la arena. Y entonces pues somos movidos de aquí para allá porque no tenemos una firmeza, porque no tenemos una solidez, porque no tenemos un buen fundamento. Entonces viene la tormenta, y la tormenta, claro, va a probar nuestra fe, pero nuestra fe, al estar sobre la arena, va a ser movida. Pero si estamos sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, aunque venga la tormenta o vengan muchas tormentas, siempre nuestra fe va a estar firme y sólida en el Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarle, hermanos, bajo el tema las tormentas que nosotros provocamos. Déjeme decirle, hay tormentas, como lo mirábamos en el devocional pasado, hay tormentas que Dios permite para probar nuestra fe.
Hay tormentas que vienen a nuestra vida para enseñarnos algo. Hay tormentas que vienen a nuestra vida que Dios está permitiendo para que pasemos por esa tormenta y al final pues podamos ver su mano poderosa obrando en nuestra vida y obrando a nuestro favor. Pero también hay tormentas, hay problemas, hay circunstancias que nosotros provocamos, que nosotros mismos provocamos que esa tormenta se levante hacia nosotros mismos. Y luego, hermanos, en el próximo devocional o más adelante vamos a ver que hay tormentas que el enemigo levanta en contra de nosotros para tumbarnos, para zarandearnos, para movernos, para que de esa manera nosotros podamos, pues, a través de esa tormenta ser completamente derrotados y no salir hacia adelante. Pero el día de hoy vamos a ver las tormentas que nosotros provocamos, las tormentas que son causadas por nosotros mismos. Y vamos a ver la historia, hermanos, de Jonás. La historia de Jonás, que yo sé que usted la conoce, pero mire, la historia de Jonás el día de hoy nos va a enseñar algo precioso y algo maravilloso. Así es que todos conocemos la historia de Jonás. Algo que conocemos, hermanos, fue que Dios le habló que fuera a Nínive para que predicara en la ciudad de Nínive, porque Dios, pues bueno, el castigo iba a venir sobre la ciudad de Nínive y Nínive iba a ser destruida. Dios le habla específicamente a Jonás y le dice que vaya hacia Nínive a predicar a la ciudad para que ellos se arrepintieran. Jonás, hermanos, pues bueno, no quiso ir a la ciudad de Nínive, huye de la presencia del Señor, se sube en un barco, en una nave, la escritura dice una nave, se sube en un barco, en una nave, huye, hermanos, de la presencia de Dios. Pero aquí sucede algo, ¿verdad? Y ese es el tema en lo que vamos a llegar. Pero luego todos sabemos que Jonás fue arrojado de la nave y luego pues dice la escritura que Dios tenía ya un pez preparado que se iba a tragar a Jonás. Se lo tragó a Jonás. La escritura da testimonio, hermanos, que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás y luego Dios, ¿verdad?, manda al pez a que vomite a Jonás. Dios le vuelve a hablar a Jonás, le dice que vaya a Nínive. Jonás va a Nínive y dice que era una ciudad, hermanos, pues muy muy grande, con muchos habitantes. Y cuando Jonás comenzó a predicar en la ciudad de Nínive aceptó el mensaje, se arrepintió, hermanos. El rey de Nínive mandó a que toda la ciudad se pusiera en ayuno, para pues en forma de arrepentimiento, para que la ira de Dios, el castigo de Dios no viniera sobre ellos. Y todos conocemos, hermanos, que Nínive se arrepintió, Dios ya no le hizo el mal. Jonás pues se enojó por lo que Dios había hecho, va y se sienta debajo de una calabacera. Y todos conocemos, hermanos, la historia de esa manera en relación a Jonás. Aquí yo se la resumí, ¿verdad?, en pocas palabras, todo lo que es la historia de Jonás, porque el libro de Jonás es considerado un profeta menor, no porque haya profetas mayores y profetas menores, no, fueron todos aquellos hombres que fueron profetas, todos fueron usados por Dios y venía la palabra de Dios, pero se le considera profeta menor porque conocemos muy poco, o se escribió muy poco, o la historia de ese profeta es muy poco en comparación a los demás. Entonces ahí, hermanos, le acabo de dar la historia así en poco, en verdad, un contexto de toda la historia de lo que es de lo que fue este momento en la vida de Jonás, ¿verdad? Antes de esto no conocemos de Jonás, después de esto no conocemos nada de Jonás, pero solamente conocemos esa historia. Yo sé que si usted ha estado en el evangelio desde que fue un niño, esta historia es un clásico de las escuelitas, de la escuelita dominical. Es un clásico, hermanos, de una escuelita de verano, de una enseñanza bíblica para niños, y la conocemos y la hemos nosotros pues también en algún momento a lo mejor compartido, la hemos enseñado, hemos predicado sobre ella. Pero el día de hoy yo quiero detenerme en algo, hermanos, que aconteció en esa parte de donde primeramente Dios le habló a Jonás.
y le dice: Jonás, ve a Nínive. Jonás no lo hizo. Y luego, hermanos, la parte donde pues todos conocemos que fue tragado por el pez. Pero ahí, hermanos, ocurrió algo en donde podemos nosotros ver, hermanos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió y qué es lo que vino, ¿verdad?, sobre la vida de Jonás en ese tiempo. Entonces, por eso le he titulado a este mensaje: las tormentas que nosotros provocamos. Vámonos a Jonás, hermanos, capítulo 1, versículo 4. Jonás, capítulo 1, versículo 4. Vamos a estar viendo algunos otros pasajes en este mismo capítulo primero del libro de Jonás. Pero dice la escritura en Jonás, capítulo 1, versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, una tormenta tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquella nave, hermanos, a la cual Jonás se había subido para él huir de la presencia de Dios y no ir a la ciudad de Nínive a predicar hacia ella. Entonces Dios, hermanos, permitió que una tormenta se levantara, una fuerte tormenta se levantara, una tempestad muy grande se levantara, que inclusive, hermanos, era tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, que iban aquellos hombres, juntamente Jonás, con todos los que iban en la nave, a ser náufragos o iban a perecer en el alta mar. Entonces, hermanos, pareciera que esta tormenta en la vida de Jonás, porque Jonás aquí está presente, Jonás va arriba de esta nave, Dios mismo lo hubiera mandado. Y aunque Dios, hermanos, la permitió, no fue solo por permitirla. Dios no la permitió solamente por permitirla. Dios no la mandó esa tormenta, como dice aquí, que Él hizo levantar un gran viento en el mar para que en el mar hubiera esa tempestad tan grande. No fue solamente que Dios la envió por enviarla o la permitió por permitirla, sino que Jonás, hermanos, más adelante reconoció que la tormenta se levantó a causa de él. Si leemos el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Jonás, fíjese lo que la palabra del Señor dice. Dice: él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, estas son palabras de Jonás, dice: porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad. Entonces, acá en el versículo 4 de Jonás capítulo 1, hermanos, leemos que Dios levantó este gran viento en el mar. Él mandó, hermanos, y Él permitió que esta tempestad tan grande se levantara en el mar y azotara hacia esta nave y hacia todos los que iban en ella, al punto, hermanos, de que ellos pensaron que iban a naufragar, que ahí iban a perecer, que la nave en verdad se iba a hundir a consecuencia del fuerte viento y de la tempestad tan grande. Pareciera, hermanos, que Dios solamente quiso mandar esta tormenta por mandarla. Pareciera que solamente Dios quiso permitir esta tormenta en la vida de Jonás solamente por permitirla, pero no fue así, hermanos. Jonás, en el versículo 12, él reconoce que esta tormenta se levantó a causa de él. En otras palabras, Jonás provocó esa tormenta. Jonás fue el que provocó esa tormenta. Jonás fue, hermanos, el que a causa de lo que él anterior a subir a esta nave había hecho, fue que entonces Dios permitió que se levantara la tormenta. Pero Jonás reconoce: fue por mi causa, fue por mi culpa. Entonces hay tormentas en la vida, hermanos. Por eso nosotros, cuando viene una situación difícil, cuando viene una necesidad, cuando viene una enfermedad, cuando viene una tormenta, cuando viene un problema, cuando viene una aflicción, tenemos que sentarnos, hermanos, y comenzar a decir: ¿qué causó esta enfermedad? ¿Qué causó esta tormenta? ¿Qué causó este problema? Por ejemplo, hermanos, cuando viene una enfermedad a nuestra vida, hay enfermedades, escuche bien, hay enfermedades que Dios permite.
En una ocasión, hermanos, cuando había un hombre ciego, dice que los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que estuviera ciego? Y Jesús le dijo: ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que él está ciego para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Queriendo decir que Dios, hermanos, había permitido la ceguera en ese hombre, porque a través de Jesús Dios iba a obrar un milagro, Dios iba a obrar una sanidad para que su nombre fuera glorificado. Entonces hay enfermedades que vienen a consecuencia, hermanos, vienen a causa, ¿verdad?, de que Dios las permite con un propósito en nuestra vida. Hay otras enfermedades, hermanos, que vienen por opresión del enemigo. Dice la escritura que Jesús, hermanos, y aún los discípulos comenzaron a sanar a los enfermos, a sanar, dice, a los oprimidos por el diablo. Aquellos que estaban oprimidos a través de una enfermedad, que tenían, hermanos, una dolencia en su cuerpo, que estaban atravesando por una enfermedad. Hermano, esto, hermanos, era opresión del diablo, era un azote del diablo. Entonces hay enfermedades que el diablo trae a nuestra vida para azotarnos, para tenernos oprimidos. Amén. Pero gracias a Cristo, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y Él nos sana de esas enfermedades y nos da la sanidad en el nombre de Jesús. Pero también, hermanos, hay enfermedades que vienen a consecuencia de nosotros, que son culpa nuestra. Por ejemplo, hermanos, hay alimentos que nos hacen daño. Entonces, por ejemplo, usted va con el médico y el médico le dice: ¿sabe qué? Usted está propenso a desarrollar diabetes, o usted está propenso a que pronto se le vayan a disparar los triglicéridos, o se le vaya a disparar el colesterol. Entonces el médico, para que usted se regule en su diabetes, en el colesterol o los triglicéridos, el doctor le dice: ¿sabe qué? Deje de comer esto. Ya no coma esto, ya no coma esto, ya no coma esto. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Si usted quiere, pues, estar sano y que el colesterol, los triglicéridos y la diabetes no se le dispare, obedecer lo que le dice el doctor. Pero usted hace lo contrario, desobedece, y usted come eso, y no solamente come una porción. Es como si el doctor le hubiera dicho: coma esa porción y coma más, que a cabo no le va a pasar nada. Y comemos de más, y entonces se nos dispara la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, viene alguna otra enfermedad. ¿Quién provocó la enfermedad? ¿Dios? No. ¿El enemigo? No. Nosotros mismos. No nos cuidamos, no controlamos nuestra alimentación, fuimos descuidados en nuestros cuidados, no le dimos el cuidado a nuestro cuerpo. Pues tarde o temprano se nos va a disparar los triglicéridos, el colesterol y la diabetes y cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿quién provocó esa enfermedad en nuestro cuerpo? Nosotros mismos. De esa misma manera es la tormenta, hermanos. Hay tormentas que Dios permite, hay tormentas que vienen de parte del enemigo, y hay tormentas que nosotros provocamos. Jonás declara, hermanos, que la tormenta por la que él estaba atravesando no había sido culpa ni de Dios, no había sido culpa del diablo, no había sido culpa de nadie de los que estaba ahí, había sido culpa de él mismo. Jonás provocó que esa tormenta, hermanos, se levantara en alta mar y que diera fuerte contra esa nave. Y entonces, hermanos, pues ellos pensaban, se pensó, ¿verdad?, que iban a perecer, que iban a morir. Ahora, ¿por qué Jonás provocó esta tormenta? ¿Qué hizo Jonás, hermanos, que provocó que se levantara esta tormenta? ¿Qué hizo él? Número uno, hermanos, lo que Jonás hizo, número uno, fue de que Jonás, hermanos, quiso huir de la presencia de Dios. Quiso huir de la presencia de Dios. Y el huir de la presencia de Dios, hermanos, va a provocar en nuestra vida que se levanten las tormentas. Él quiso huir de la presencia de Dios. Dice ahí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si leemos el versículo 10, hermanos, dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mire, hermanos, en tres ocasiones, en dos ocasiones en el versículo 3 y en una ocasión en el versículo 10, nos dice en tres ocasiones que Jonás, hermanos, estaba huyendo de la presencia de Dios. El huir de la presencia de Dios, hermanos, va a provocar que nosotros levantemos una tormenta en nuestra vida. Separados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Separados de Dios no tenemos garantía de protección. Separados de Dios, hermanos, no podemos caminar. Separados de Dios nada somos. Separados de Dios nada tenemos. Separados de Dios nos va a ir mal y vamos a fracasar. Jonás, hermanos, estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Y esto, el que él huyera de la presencia de Dios, fue una de las cosas que provocó que una tormenta se levantara en contra de él. El huir de la presencia de Dios, hermanos, va a provocar que nosotros levantemos una tormenta hacia nosotros mismos. Jonás lo hizo. ¿Por qué Jonás provocó esta tormenta? ¿Cómo Jonás, hermanos, provocó esta tormenta? ¿Cómo lo hizo? Bueno, por huir de la presencia de Dios. Por huir de la presencia de Dios, hermanos, o por tratar de huir de la presencia de Dios, Jonás estaba provocando que esta tormenta se levantara en contra de él. El salmista, hermanos, sabía que él no podía huir de la presencia de Dios. Y es algo que nosotros, iglesia, también tenemos que entender y saber, que no podemos huir de la presencia de Dios. Vaya conmigo, hermanos, al libro de los Salmos, Salmos 139, versículos 7 al 10. Y fíjese lo que el salmista David escribió en relación al querer huir de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista, hermano, reconocía que no importaba dónde él se fuera, no podía huir de la presencia de Dios. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás. Si bajo al Seol o a lo profundo de la tierra, ahí también estás. Si me voy hacia un lado o hacia el otro, también ahí tú estás. Así es que Jonás, hermanos, quería huir de la presencia de Dios, pero no iba a poder. ¿Hacia dónde iba a huir? Aquí, hermanos, en donde Dios le dice: ve a Nínive, y le da la orden. Dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope. Y él dijo: si me voy a Tarsis, ahí Dios no me va a encontrar. Ahí voy a huir de la presencia de Dios. Pero no podemos huir, hermanos, hacia ningún lado de la presencia de Dios. A donde usted vaya, ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios. Pero el huir o el tratar de huir de la presencia de Dios trae consecuencias. Y eso es, hermanos, que se levantan las tormentas en nuestra vida. Otra de las cosas, hermanos, que provocó que la tormenta se levantara en contra de Jonás, y número 2, es, hermanos, de que Jonás fue desobediente a la voz de Dios. Dios le dio una orden a Jonás. Versículo 1 del capítulo 1 de Jonás dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da una orden, hermanos, a Jonás. Vino palabra de Dios hacia la vida de Jonás, hermanos, y le dice: ve y habla, predícales a los de Nínive
y diles que su maldad ha subido delante de mi presencia, y si de aquí a 40 días ellos no se arrepienten, la maldad va a descender sobre ellos, mi castigo va a descender sobre ellos, mi ira va a descender sobre ellos. Ve y predícales que su maldad ha subido delante de mi presencia. Y Jonás, hermanos, fue desobediente a la voz de Dios. A lo que Dios le mandó hacer, no quiso hacerlo. Primeramente trató de huir de la presencia de Dios, y el huir de la presencia de Dios, hermanos, también hizo que Jonás fuera desobediente a la voz de Dios, porque en vez de él dirigirse a Nínive a predicarle a la ciudad de Nínive, quiso ir a Tarsis. Descendió a Jope. En Jope compró ahí su pasaje, su boleto para ir a la ciudad de Tarsis, creyendo que iba a huir de la presencia de Dios. Así es que lo primero que hizo Jonás, hermanos, que provocó que esa tormenta se levantara en contra de él, número 1, fue tratar de huir de la presencia de Dios. Y número 2, hermanos, fue ser desobediente a la voz de Dios. Que cuando Dios le mandó que hiciera algo, él no lo hizo. Ahora, nuestra desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, hermanos, capítulo 28, versículo 15. Y fíjese lo que dice Dios aquí en su palabra. En los primeros versículos encontramos las bendiciones de la obediencia. Por obedecer hay bendiciones, pero por desobedecer hay consecuencias o maldiciones. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, y te van a alcanzar. Si tú no oyes la voz de Jehová, si tú no haces sus mandamientos, si no cumples con su ley, si no cumples con lo que Él te está ordenando, créelo que las maldiciones, dice, te van a venir y te van a alcanzar. Y una de las maldiciones, hermanos, porque déjeme decirles, si leemos estas maldiciones, hermano, es impresionante lo que puede venir a nuestra vida por ser desobedientes a Dios. Lo que puede venir a nuestra vida, hermanos, por desobedecer la voz de Dios. Dice la escritura, hermanos, en el versículo 19. Dice: maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Fue lo mismo que le pasó a Jonás, hermanos. Jonás estaba en la presencia de Dios, huyó o trató de huir de la presencia de Dios, fue desobediente a la voz de Dios, hermanos. Y entonces vino la maldición de ser maldito, como dice aquí el versículo 19, dice maldito en su salir. Porque, hermanos, dice la escritura, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Verdad? Jonás estaba muy tranquilo, hermanos, estaba durmiendo. No sé si la tormenta no le estaba ocasionando nada, hermanos, pero acá los hombres, los marineros, estaban sufriendo por la tormenta que estaba azotando su nave, hermanos. Y Jonás tranquilo, como si él no hubiera hecho nada, como si él no hubiera cometido nada. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. Dice: y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros comenzamos a entrar en un adormecimiento espiritual. Déjeme decirle, tarde o temprano vamos a huir de la presencia de Dios y vamos a desobedecer a Dios. Pero el tratar de huir de la presencia de Dios y el desobedecer a Dios va a traer consecuencias. Y una de esas consecuencias es que se va a levantar una tormenta.
Se va a levantar una tormenta que va a venir a nuestra vida. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Fíjense, hermanos, ellos pues claro, ellos no creían en Jehová. Entonces ellos dijeron, esta tormenta no es normal. Esta tormenta, el cielo no se miraba que iba a suceder una tormenta. El cielo no se miraba que pronto pues iba a venir este fuerte viento, se iba a levantar esta tormenta. No había, por decirlo de esta manera, no había un pronóstico de que ellos dijeran, es que no había un pronóstico. Esta tormenta, alguien enfureció a los dioses, porque ellos dicen que cada uno clamaba a su Dios. Esta tormenta, alguien enfureció a los dioses y los dioses levantaron esta tormenta. Y fue a consecuencia de que alguien hizo enfurecer a su Dios. Y dice que ellos, hermanos, pues en su creencia echaron suertes. A ver, vamos a echar suertes. Y cuando echaron suertes, dice que la suerte, hermanos, cayó sobre Jonás. Como diciendo, ¿verdad? Ahora sabemos por qué se levantó la tormenta. Fuiste tú. Tú provocaste a ir a tu Dios. Algo hiciste en contra de tu Dios. Algo hiciste mal. En algo pecaste. Algo cometiste. Porque esta tormenta no es normal. Esta tormenta no es común. Esta tormenta alguien la provocó. Echaron suertes, cayó sobre Jonás. Y le dijeron, Jonás, tú la provocaste. Tú fuiste el culpable. Tú provocaste esta tormenta. Y dice la escritura que entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová porque él se los había declarado. Jonás, hermanos, llegó a pensar y a decir, esa tormenta se levantó por causa mía. Yo provoqué que esta tormenta se levantara. Dice, pero fue por causa mía. Dice, número uno, porque traté de huir de la presencia de Dios. Y número dos, porque desobedecí a la voz de Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entre más Jonás quería huir de la presencia de Dios, la tormenta se hacía más fuerte. Entre más, hermanos, Jonás se hacía terco para no escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, la tormenta se levantaba más. Y él le respondió, tómenme y échenme en el mar, y el mar se va a quitar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y entonces, ¿verdad? Ellos ya no tuvieron más daño, o ya no vino el daño sobre ellos, o ya no pensaron en que iban a morir o perecer. ¿Por qué, hermanos? Porque ya echaron a Jonás y se aquietó el mar, dice la escritura. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego, hermanos, pues todos conocemos capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y conocemos la historia, hermanos, el arrepentimiento de Nínive y luego más adelante el enojo de Jonás. Pero aquí, hermanos, vemos
podemos ver, hermanos, que la tormenta, aunque claro, Dios permitió que la tormenta se levantara, hermanos, y Dios mandó a que el viento, ¿verdad?, se levantara en el mar, y que una tormenta grande se levantara en el mar en contra de esa nave en donde iba este hombre llamado Jonás, este profeta llamado Jonás, hermanos. Jonás reconoció que por su culpa, por causa de él había provocado que la tormenta se levantara. Y él, hermano, reconoció que la tormenta se levantó a causa de él. ¿Por qué? Número uno, por querer huir de la presencia de Dios. Y número dos, por ser desobediente a la voz de Dios. Hay tormentas que se van a levantar en nuestra vida, hermanos, por esta misma razón, o por estas mismas dos razones. Número uno, porque queremos huir de la presencia de Dios. Y número dos, porque estamos siendo desobedientes a la voz de Dios. Entonces, al querer huir de la presencia de Dios y el ser desobedientes a la voz de Dios, hermanos, tarde o temprano va a provocar que una tormenta se levante en contra de nosotros. Ahora, la cosa es, hermanos, que muchas veces esa tormenta no es solamente para nosotros o una tormenta personal. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no querer huir de la presencia de Dios y de querer desobedecer la voz de Dios, porque esa tormenta no solamente nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a todos los que estén a nuestro alrededor. Si usted, hermano, usted como persona, estoy hablando en singular, si usted como persona trata de huir de la presencia de Dios y desobedecer la voz de Dios, la tormenta va a venir sobre su vida o sobre mi vida, pero hermanos, no solamente nos va a afectar a nosotros, puede afectar a toda nuestra familia, puede afectar a nuestro esposo, nuestra esposa, puede afectar a nuestros hijos, puede afectar a aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de huir de la presencia de Dios y estamos siendo desobedientes a la voz de Dios. Y entonces téngalo por seguro que una tormenta se va a levantar. Y no es una tormenta que Dios esté permitiendo, no es una tormenta que el enemigo haya mandado, es una tormenta que nosotros provocamos. Así es que, hermanos, no provoquemos las tormentas. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, tranquilamente, en paz, en calma, sin provocar tormentas? Siempre anhelemos la presencia de Dios. No nos alejemos de su espíritu, no huyamos de su presencia, porque a donde quiera que vayamos, ahí Él está, hermanos. No podemos huir de su presencia. Aunque nosotros pensemos o tratemos de huir de su presencia, no vamos a poder, porque Dios está en todo lugar. Así es que no huyamos de la presencia de Dios. Y número dos, hermanos, seamos obedientes a la voz de Dios. Seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a lo que Él nos está mandando de acuerdo a su palabra, no a lo que nosotros pensemos o a lo que nosotros imaginemos o nos inventemos. La obediencia tiene que ser a la voz de Dios, a lo que está en su palabra. No podemos dejarnos guiar, hermanos, por sentimientos, por emociones, por corazonadas. No, tenemos que obedecer la voz de Dios, lo que está en su palabra, para que de esa manera las tormentas, hermanos, no se levanten, sino que de esa manera, hermanos, nosotros podamos vivir en completa calma, en completa paz, en completa tranquilidad, en completa bonanza. Así es que no provoquemos que las tormentas se levanten. No provoquemos que las tormentas se levanten. Aprendamos, hermanos, de la historia de Jonás, apliquémosla a nuestra vida, y yo sé, hermanos, que Dios va a obrar y a manifestarse de una manera preciosa y maravillosa en cada uno de nosotros. Gracias damos a Dios por su palabra, hermanos, y gracias a Dios que nos permite llegar a ustedes a través de este medio y compartir la palabra de Dios. Oro a Dios que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.